Dios te bendiga, te hablamos de parte de una mano amiga y seguimos hablando y enseñando la palabra de Dios. Y pues estamos agradecidos con todas las personas que nos vean en las redes sociales, en cualquier parte de Latinoamérica, en cualquier parte donde se comparte este video, porque es nuestra intención pues llegar a muchas personas, especialmente en este tiempo final y decisivo, donde la palabra de Dios se está cumpliendo delante de nuestros ojos y hay que estar listos todo el tiempo. Siempre podemos partir sin importar de qué lugar somos, cuál es nuestra situación económica o social. Cualquier persona puede partir de este mundo, así que estando conscientes de eso, pues hay que guardar la palabra de Dios. Y seguimos estudiando el libro de lo que dice el libro de Efesios capítulo 6 y verso 10, donde dice de que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, contra todo el imperio de las tinieblas. Y dice el apóstol San Pablo, nos recomienda de que nos pongamos toda la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo, que nos pongamos los zapatos del evangelio de la paz, nos pongamos el cinturón de la verdad, nos pongamos la coraza de justicia, el yelmo de la salvación, el escudo de la fe lo tomemos y sobre todo que agarremos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces tenemos que estudiar lo que es la palabra de Dios y tenemos que entonces entender y aprender cómo es que trabaja el imperio de las tinieblas. Y desde el principio pues podemos ver de que Satanás engañó a Adán y a Eva a través de palabras, haciéndoles creer algo que no eran, y los convenció, porque cuando logramos convencer a una persona de algo, es equivalente a vencerla o a conquistarla, y ya sea para algo bueno o para algo malo. Y él es todo lo que hizo fue convencerlos o convencerlos con sus palabras, que en parte eran verdad, en parte eran mentira, pero de cualquier forma pues los venció. Y esa es la táctica que él usa a través de toda la historia. En el libro de Revelación, de Apocalipsis, podemos ver de que en el capítulo 6, cuando aparece el anticristo, dice de que se le dio una corona y traía un arco, es el jinete del caballo blanco, y dice, y entró conquistando y para conquistar. Pero en unas versiones dice, entró venciendo y para vencer. Porque al ser representado como un personaje todo de blanco, pues significa de que él viene con intenciones aparentemente de poner paz en una forma pacífica sin tener que derramar sangre. Y al igual que en el principio, desde que el enemigo venció a Adán y Eva a través de palabras, pues así también él quiere traer una paz o darse a conocer a través de ser una persona aparentemente pacífica. Y dice, por eso dice que entró venciendo y para vencer, porque las naciones o las personas que lo van a aceptar, pues van a decir, este es un hombre que tiene sabiduría y no hay necesidad. Lo más posible es que los pleitos que haya, por ejemplo, si estuviera todavía esta guerra entre Ucrania y Rusia, pues de alguna forma le va a poner paz. Entre Israel y muchos otros pueblos que pues siempre están en guerra, siempre están en pleito, pues él de alguna forma los va a convencer para que se pongan en paz, por lo menos por un tiempo, ¿verdad? Porque esa es la táctica que él usa. Entonces tenemos que ver que eso es lo que dice. Y voy a leer aquí unos versos en el capítulo 4 del libro de Timoteo, capítulo 4 y verso 1. Vean lo que dice la palabra de Dios, que es va de acuerdo a todo lo que estamos diciendo de cómo trabaja el enemigo. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, y se prohibirán casarse, mandando a abstenerse de alimentos que Dios ha creado. Dice, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse vean, aquí lo que está diciendo el apóstol San Pablo a Timoteo. Dice, pero en los últimos días, los últimos tiempos, dice, algunos apostatarán, se apartarán, darán la espalda a la fe o a Dios. Dice, van a escuchar espíritus, le van a poner atención a espíritus de demonios, dice. Y estos demonios no es muchas veces como lo pinta Hollywood o normalmente el mundo que ignora las escrituras, como si fueran violentos, y son violentos, muy violentos.
pero su táctica principal es engañar con palabras, con mentiras. Y aquí dice que si los hombres les prestan atención, como dice aquí, que muchos apostatarán de la fe y les pondrán atención a estos espíritus, y lo que van a enseñar es siempre en contra de la familia. Desde el principio esa era la intención, y hemos estado usando a Abraham como ejemplo de cómo Dios tuvo que llegar a convencer a Abraham que Abraham se tenía que vaciar de todo lo que él traía desde que él nació hasta que Dios lo llamó, que no era una persona mala, un criminal, pero de todos modos necesitaba ser convencido, ser limpiado y ser formado por Dios en su ser interior. Y así como el enemigo nos convence a través de sus mentiras y todo lo demás, así también nosotros tenemos que dejarnos convencer por Dios para que hagamos su voluntad, y eso fue lo que tuvo que hacer con Abraham. Y dice, desde que Dios le prometió que saliera de su tierra y de su parentela y se fuera a la tierra prometida, Dios tuvo que tratar con Abraham poco a poco, irlo convenciendo, hasta que en el libro de Romanos, en el capítulo 4, dice el apóstol San Pablo de que ya cuando tenía la edad de 99 años, le creyó a Dios, dice, sin considerar que su cuerpo ya estaba como muerto, pues ya como de 100 años, y todavía que su esposa era estéril. Entonces, Abraham allí nos enseña de que cualquier ser humano puede ser engañado y tiene que vaciarse de toda la mundanalidad, por muy buena persona que parezca o sea, para que Dios pueda convencerlo y termine haciendo el propósito de Dios. Porque Abraham pues tuvo que pasar por varios procesos, y hasta que Dios no lo convenció 100% para que le creyera, dice, estando plenamente convencido de que Dios era poderoso para cumplir lo que también le había prometido. Y entonces fue como llegó a ser padre de multitud de gentes. Y entonces vamos a ver lo último que Dios le dice. Ya después de que Abraham tiene su hijo, que se llama Isaac, que le costó años, por lo menos unos 25 años, de que Dios lo convenciera. Un proceso largo, y pues tuvo tropiezos, tuvo dificultades, pero finalmente le creyó a Dios. Y su esposa salió embarazada, su esposa Sara también, que también tenía sus dudas, y nace Isaac, y crece Isaac, ya está un jovencito, ya de tal vez unos 15 a 17 años, y Dios entonces le pone la última prueba a Abraham, la más difícil de todas, y creerle a Dios que iba a tener un hijo a esa edad de 100 años casi, siendo su esposa estéril, era difícil, era muy difícil. ¿Cuánto más difícil no será ya que ahora tiene el hijo, que tanto trabajo le costó creer? Ya está grande, ya lo está creando, ya lo está formando, y ahora Dios viene y le pide otra cosa para acabar de confirmar lo que Dios quiere hacer con Abraham. Y entonces en Génesis, el capítulo de Génesis, vamos a leer, porque ahí es donde Dios ya le da la última prueba a Abraham. En el capítulo 22 y en el verso 16, desde el verso 22, del verso 1 es donde Dios entonces le aparece a Abraham y le dice: aconteció que después de estas cosas Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y Dios le dijo: toma ahora a tu hijo, a tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó con él a 2 de sus mozos y a su hijo Isaac, y partió leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Entonces, ya estando allá, llegaron, en el verso 9, 22:9 dice: llegaron al lugar que Dios le había dicho, y Abraham edificó allí el altar, arregló la leña, ató a su hijo Isaac, y le puso un altar sobre la leña. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para inmolar a su hijo. Mas el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y el ángel le dijo: no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has negado, no me has rehusado tu hijo, tu único. Entonces Abraham alzó sus ojos y miró, y he aquí que
Un carnero detrás de él le trataba atorado de los cuernos en un matorral. Y Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham a aquel lugar con el nombre del Señor, que el Señor proveerá, como se dice hasta hoy, en el monte del Señor donde Él proveerá. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia, como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de los enemigos, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Entonces ahí está todo el propósito que Dios quería tener con Abraham. Ya nació su hijo, ya creció. Y ahora Dios le pide una cosa, dice: ahora llévatelo a un lugar que te voy a indicar, a un monte, dice, y ahí lo vas a ofrecer en holocausto, dice, a Isaac, a tu hijo único, a quien tú amas con todo el corazón. ¿Qué será más difícil? ¿Creerle a Dios que uno va a tener un hijo a la edad de 100 años y siendo la esposa estéril? ¿O que ya cuando uno lo tiene, ya está grandecito, está creciendo, uno obviamente, cuánto llega uno a quererlo, a amarlo, y siendo el único y tenerlo a esa edad? Y ahora viene Dios, el mismo Dios que le dijo que lo hizo creer, que lo llegó a convencer para que tuviera a Isaac, que lo llevó de la mano, como quien dice, hasta ese proceso. Y ahora viene y le pide y le dice que lo sacrifique. O sea, son situaciones en las cuales muchas veces uno se quedaría: pero ¿cómo es posible que ahora Dios me pida esto? Pues ¿qué clase de Dios es este? O sea, en otras palabras, da una cosa, pero después la arrebata para hacernos sentir peor. Y muchas veces así se siente mucha gente cuando pierden un pariente, una parte de la familia, la mamá, papá, gente a la cual amamos mucho, y reniegan mucho de Dios. Pero si confiamos en Dios, vamos a ver de que ese no es el final. Dios tiene toda la vida de nosotros y Él puede ver el final, y siempre es un final agradable, de bendición. Abraham aquí era un hombre que ya estaba muy formado, 100%, plenamente convencido, no el 50, no el 60. Dice que estaba plenamente, ya se había vaciado completamente Abraham de todo lo que hubiera tenido que vaciarse, de todo su ego y todo lo demás. Ya estaba lleno de Dios completamente y pudo creerle a Dios. Agarró a su hijo, se llevó a sus 2 sirvientes, agarró la leña. Ya estando allá, su hijo le dice: ¿y dónde está el holocausto? ¿Dónde está el sacrificio, el animal? Y le dice, Abraham le dice: Dios se va a proveer. Claro, no le iba a decir: pues tú eres el sacrificio, mi hijo. Pero eso es muchas veces, vean, entonces lo que pasa después. Abraham está dispuesto a sacrificar a su hijo. ¿Por qué? Porque él, conociendo ya para ese punto quién era Dios, cómo estaba plenamente convencido, entonces también sabía que Dios era poderoso para reemplazárselo o para resucitárselo. Por eso entonces cuando en el libro de Hebreos habla, dice que cuando Abraham le creyó a Dios, dice, no titubeó, no dudó, dice, sino que se fortaleció en la fe y creyó a Dios, dice, quien llama a las cosas que no son como si fuesen, y que da vida a los muertos. Eso lo sabía Abraham. Llama a Dios, este Dios al que le estoy sirviendo yo. Para ese entonces él sabía, él llama a las cosas que no son para que sean. O sea, de la nada él hace cosas. Él trae a la existencia de la nada, así como hizo este mundo. Y dice, y también da vida a los muertos. Entonces Abraham sabía eso: si da vida a los muertos, pues me va a resucitar a mi hijo si yo lo sacrifico. Y algo va a hacer, porque para él nada hay imposible. Eso era lo que Dios quería que Dios tuviera, que este Abraham llegara a estar convencido. Y lo mismo quiere para nosotros. ¿Por qué? Porque el problema que nosotros afrontamos, al igual que Abraham, es lo que leímos allí en Timoteo, dice, para nuestro tiempo, es para nosotros en este tiempo. Dice, porque algunos o muchos apostatarán de la fe, se apartarán de Dios, porque van a empezar a oír doctrinas de demonios, le van a poner atención al enemigo y los va a convencer de que se aparten de Dios.
Y si no son conocedores de Dios, los va a convencer de que nunca se acerquen a Dios. Y en este mundo, amigo o hermano, estamos de paso. Por más que uno viva aquí, solo vamos a estar, ¿qué? 50, 60, 70. En el tiempo que vivimos, si una persona vive 100 años, es súper afortunada. Y así como va la situación de guerras, de rumores de guerras, de enfermedades, esto no va a durar. Vea, entonces, hablando del caso de Abraham, él estaba ya, un capítulo, 2 capítulos antes, estaba ya luchando por vivir en fe. Cuando Dios le da la promesa a él y se las confirma a él y a Sara, dice que él hizo un banquete para Dios juntamente con los otros 2 ángeles. Les dio de comer, los alimentó porque se presentaron en cuerpos físicos humanos, comían y bebían. Y entonces ya cuando Dios se va, ya le dice a Abraham, voy a darte, de aquí 1 año van a ser tu hijo, ahora sí ya, se va a cumplir la promesa. Y después cuando Dios se va retirando, le dice, no le voy a ocultar a Abraham lo que voy a ir a hacer a Sodoma y Gomorra, porque de allí se fueron a Sodoma y Gomorra, porque dice que la maldad había llegado tan hasta el cielo que Dios tuvo que venir y ver qué estaba pasando. Y dijo, no se lo voy a ocultar a Abraham, porque yo sé que él va a mandar a su descendencia para que enseñen el camino de Dios. Y entonces cuando Dios le dice, pues tengo que ir a deshacerme de Sodoma y Gomorra porque la maldad allá, vea la situación, que es muy parecida a la que tenemos hoy en día, de aquel entonces. Dios mismo tuvo que venir a ver esa situación de Sodoma y Gomorra. La inmoralidad, la violencia, todo tipo de maldad en Sodoma y Gomorra, no solamente la inmoralidad sexual, todo tipo de maldad, porque llegó a hacerse una sociedad incontrolable. Eso fue lo que pasó con Sodoma y Gomorra. Se convirtió en una sociedad que ya no se podía gobernar de ninguna forma, ni hombres, ni Dios, ni nadie. Y si Dios no le ponía un alto, ese mal iba a continuar rápidamente, se iba a extender muy rápidamente. Y Dios quería que cuando naciera Isaac, pues no hubiera nada de eso ya, porque lo más seguro es que les hubiera alcanzado el mal también. Entonces va a Sodoma y a Gomorra, y Abraham intercede por Sodoma y Gomorra. Le dice, Señor, si hay 50 justos, 40, 30, 20, Dios le dice, si los hubiera, no la destruyo. Pero no había ni 10. Eran 5 ciudades en total, pero Sodoma y Gomorra eran las principales. Y no había ni siquiera un justo por ciudad. El único justo que había era Lot. Y pues no tenía mucha influencia, la verdad. La influencia de Lot para ese entonces no servía de nada. Difícilmente escapó Lot. Hemos dicho que lo que escribió el apóstol San Pedro también, que dice que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual heredamos de nuestros padres, y no con oro y plata, sino con la preciosa sangre de Cristo Jesús. Es lo único que nos puede rescatar de esta mala generación, que está muy parecida a la de Sodoma y Gomorra. Entonces, la palabra de Dios dice que ni Abraham, ni la intercesión de Abraham, pudo salvar a Sodoma y Gomorra. Y escuche algo que también pasó allí. Allí estaba, porque mucha gente piensa que Sodoma y Gomorra no había nadie para interceder por ella. Entonces el caso de Sodoma y Gomorra pues es muy parecido a nuestros días que estamos viviendo hoy en la actualidad. ¿Por qué? Ahí estaba Abraham intercediendo y no pudo lograr nada. Y vea la clase de persona que era Abraham, el hombre posiblemente más obediente de toda la historia de la humanidad a la voz de Dios. Estamos hablando de que lo último que Dios le pidió era que sacrificara a su propio hijo. Y bien obediente fue, lo hizo de tal manera que dice que Dios tuvo que hablarle desde el cielo 2 veces. Le dijo, Abraham, Abraham, detente. Y vea cómo le dice Dios. Dios no le dice, porque ya vi que eres un hombre de mucha fe, Abraham. Y claro, la fe está implicada ahí, era un hombre de mucha fe. Pero en este caso Dios ni siquiera le dice que era un hombre que eres de mucha fe porque me creíste, no. Sino que Dios le dice, porque ya vi que de verdad tú tienes temor de Dios. Sea parte de la fe que tienes, eres muy temeroso de Dios, haces lo que Dios te diga sin importar qué. Y como Dios diciéndole, si no te paro, Abraham, si no te hablo 2 veces desde el cielo, eres capaz de matar a este muchacho por agradarme a mí. Y luego entonces por eso Dios le dice, por mí mismo he jurado, por mí mismo he dicho, he jurado de que, y no habiendo otro más grande que Dios, pues se juró por sí mismo, porque uno jura por alguien más grande o mejor que uno.
Y Dios por eso dice, por mí mismo he jurado, porque no había otro más grande que Dios. Dice que te voy a bendecir y te voy a multiplicar. Tu descendencia va a ser como las estrellas del cielo. ¿Eh? Y también dice, tu descendencia va a poseer las puertas de sus enemigos. Entonces allá cuando Abraham intercede por Sodoma y Gomorra, ahí está Abraham, pero también está el sumo sacerdote Melquisedec, que es el que le da la bendición cuando viene de la guerra de vencer a aquellos reyes. Entonces allí está Melquisedec, ahí está representado, mire, todo el reino de Dios completo. Melquisedec, quien representa al mismo Señor Jesucristo, el sumo sacerdote que entró al lugar santísimo en el cielo para interceder por nosotros, que no tiene principio de días, no tiene genealogía. Ahí estaba Melquisedec, el sumo sacerdote, representación del mismo Señor Jesús. Y ahí está Abraham, quien va a recibir la promesa de que su descendencia va a ser como las estrellas del cielo, o sea, el cristianismo, la iglesia. Cuando el Señor Jesucristo viene y la forma y se levanta la iglesia cristiana en estos últimos 2000 años, ahí estaban los intercesores, como quien dice, más grandes que han habido en la historia de la humanidad, y no pudieron hacer nada por Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra llegó a un punto donde ya no se podía hacer nada por ella, y por eso Dios tuvo que juzgarla. Estamos en estos últimos días. Ese movimiento, y todo es con el fin de destruir la familia. Por eso Dios acá con Abraham, todo el fin de Dios es construir una familia. Por eso le dice, en tu simiente, todas las familias del mundo, de la tierra, se van a tener la oportunidad de ser benditas a través de Cristo Jesús. Y por eso es nuestra intención de llevar la palabra de Dios, el mensaje de la única esperanza que tienen los seres humanos de bendición, de salvación y de vida eterna en Cristo Jesús, la simiente de Abraham. Es la única esperanza que tenemos. En este mundo siempre ha habido religiones de a montón, creencias, filosofías, ahí está todo eso, pero acá está Cristo. La única esperanza realmente que tenemos los seres humanos es Cristo Jesús, la simiente, la semilla de Abraham, aquella simiente que le dijo, Dios le prometió a Adán y Eva, te voy a poner enemistad entre tu simiente y la simiente de la serpiente. Dice, ella le va a herir en el calcañar, pero la semilla de la mujer le va a dar en la cabeza y va a poseer las puertas de sus enemigos. Entonces cuando Isaac nace y crece y se va a casar, va y le buscan esposa a Rebeca, y a Rebeca sus parientes cuando la despiden le dicen lo mismo: vete, hermana nuestra, que seas bendecida y que tu descendencia llegue a poseer las puertas de sus enemigos. Tu descendencia, dice, tu semilla. Porque después vienen las tribus de Israel, las 12 tribus, y de las 12 tribus de la tribu de Judá nace el Señor Jesucristo hace 2000 años, la simiente de Abraham. Y de allí para acá todas las familias, no solo Israel, el antiguo Israel, sino que todas las familias del mundo tienen oportunidad de ser bendecidas en este mundo y de tener vida eterna en el futuro. Ahí está lo que el Señor. Pero tenemos que esforzarnos para no ponerle atención. Hay que ponerle atención a la palabra de Dios, a la voz de Dios, no endurecer nuestro corazón. Porque en estos últimos días hay mucho espíritu engañador, al igual que en el principio. Y todo lo que quieren es convencernos de que no le pongamos atención a Dios, que desechemos su palabra, porque lo que quieren es destruir la familia, porque si el enemigo destruye la familia, especialmente la familia que cree en él, que tiene la simiente de Abraham, se destruye la sociedad, así como Sodoma y Gomorra. Se desenfrena totalmente una sociedad que no conoce a Dios, o que desecha la palabra de Dios, o en este caso dice que muchos o algunos apostatarán de la fe, se apartarán de la fe de Cristo, le darán la espalda. Y entonces son familias, personas que llegan a un punto donde ya viven sin ningún freno en todo tipo de pecado y maldad. Ya no llega un punto donde ya no se puede hacer nada por una sociedad así. Lo mismo hubiera pasado con Nínive. Nínive, a donde Dios envió al profeta Jonás. Le dijo, ve y háblale a esa gente, porque esa gente era perversa, era malísima. Era gente que cuando conquistaban a otro pueblo, muchas veces esa gente prefería suicidarse que caer en las manos de los de Nínive o de los asirios, porque era gente muy mala que le sacaban los ojos a la gente.
Les arrancaban la piel estando vivos. Eran muy perversos. Y por eso muchos pueblos que eran conquistados por los asirios, estos, preferían hasta suicidarse que caer en manos de ellos porque les daban tormentos muy, muy, muy terribles. Pero Dios envió a Jonás. Y Jonás por eso se enojó cuando Dios perdonó esta ciudad. Se arrepintió y Dios la perdonó. Porque eran enemigos de Israel y era gente muy mala. Como diciendo Dios a Jonás, ¿por qué perdonas a esta gente si tú sabes cómo son de perversos, de malísimos, de crueles, de indomables, de salvajes? Pero Dios le dijo, mira, pero si se arrepienten, pues tenemos que perdonar. Así que no importa la situación en que esté el mundo. No importa cuál sea la situación de una persona, por muy criminal que sea, por muy mala que sea, si Dios le habla y si no endurece su corazón y hace caso de la voz de Dios, pues Dios le perdona, igual que los de Nínive. En Nínive es la única ciudad en la historia que se cuenta de que se arrepintieron hasta los reyes, hasta los gobernantes se arrepintieron en Nínive. No solo el pueblo secular, allá no, sino hasta los reyes, hasta los gobernantes, hasta los animales pusieron a ayunar. Un caso único en toda la historia de la humanidad, pero así es Dios. Dios da oportunidad. Y aquel que se arrepienta, por muy mal que esté, por muy torcido, Dios le perdona y lo endereza. Excepto que, por eso decimos que en el caso de Sodoma y Gomorra, no es que no había nadie a quien mirar como ejemplo, porque ahí estaba Abraham. ¿Eh? Ahí estaba Abraham, que incluso pues tuvo que ver con los reyes de Sodoma y Gomorra cuando ganó aquella guerra y rescató mucha gente que se habían llevado cautiva. Ahí estaba Melquisedec, sumo sacerdote del Dios Altísimo. Había gente de la mejor que ha habido en la historia de bíblica que le servían a Dios. Pero no hicieron caso, no quisieron ver el ejemplo de vida que ellos vivían. Y ahí estaba Lot, ahí estaba Lot en medio de Sodoma y Gomorra también. Estaba también otro hombre justo que perdió mucho al final, pero siguió siendo un hombre justo. Lo mismo es hoy en día, hay mucha gente que se ha apartado de Dios, que reniega de Dios, que ha apostatado, pero todavía queda mucha gente que se parece a Abraham y a Melquisedec, hombres que interceden, mujeres que interceden, que tienen temor de Dios. A esos hay que mirar, porque esto no va a tardar. Este movimiento de homosexualismo y de destruir la familia va creciendo, y entonces eso nos indica que el Señor Jesucristo está a punto de regresar y que está a punto de acontecer lo que la Biblia llama el rapto, el arrebatamiento. Así que hay que estar listo, porque después de eso mucha gente se va a lamentar, mucha que se puede estar burlando ahorita y que pueden decir que eso no es cierto, incluyendo mucha gente que se autodenomina cristiana, van a saber lo que es la ira de Dios entonces. Pero hay que aceptar a Cristo si no lo conoce como Señor y Salvador. Hay que servirle, hay que dejarnos convencer, así como Abraham se dejó convencer de Dios. Dice, porque en tu simiente van a ser benditas todas las familias de la tierra. Y dice, y van a poseer las puertas de sus enemigos. Y por eso el Señor dijo, a mi iglesia, dice, ni las puertas del infierno la van a poder detener. Y que hay que servirle al Señor Jesucristo todos los días, esperar con paciencia, porque esto ya no tarda en terminar. Así que Dios lo bendiga, hasta la próxima.